in progress. Muy buenas noches con todos. Hoy, 30 de mayo, vamos a dar inicio a la segunda sesión del taller especializado en inteligencia artificial para la gestión de proyectos. Antes que todo, agradecer a ustedes por su participación y asimismo vamos a hacer un pequeño repaso de lo que se hizo ayer, ¿no? Para poder estar otra vez en contexto. A ver, creo que hay inconvenientes con la conexión. ¿Se me escucha bien? Inconvenientes con la conexión. ¿Se me escucha bien? A ver, A ¿se ver, me escucha bien? ¿está bien? He He cambiado de cambiado de micrófono. micrófono. ¿Ahora se me escucha Ahora mejor o igual se está escuchando? o igual se está escuchando. Creo que mejor, ¿no? Creo que no es mejor, ¿no? A ver, entonces Entonces, vamos a continuar. vamos a continuar. Les decía que el Decía día de que hoy vamos a hacer vamos a hacer un un repaso repaso para poder entrar para en poder entrar en contexto contexto y poder y poder continuar continuar. con la explicación de la metodología de los 7 pasos potenciado por la inteligencia artificial generativa. A ver, empecemos entonces. Ayer habíamos revisado el concepto de qué es un proyecto y habíamos dicho que tenía que tener 3 características en particular: ser temporal, Temporal, ser único es único, y tener un alcance definido. Y habíamos puesto como ejemplo desarrollar una aplicación móvil para una clínica. Habíamos dicho habíamos también dicho también qué es la gestión de que es la proyecto, tecnología, que era un conjunto de conocimientos, conocimientos, habilidades, herramientas y habilidades, técnicas que se deben aplicar en lo que es la gestión perdón, en lo que son las actividades del proyecto, ¿no? Para poder cumplir con sus requisitos. Y eso involucra planificación, ejecución, monitoreo monitoreo y cierre, ¿no? y cierre, ¿no? Entonces, Entonces, eso habíamos comentado, ¿no? Lo eso más habíamos importante comentado, es entregar ¿no? valor. Importante Siempre tenemos que entregar valor. Los proyectos, entregar valor. el objetivo principal de todo proyecto es entregar valor. Todo proyecto es entregar valor. Y habíamos hablado también de Y que habíamos hablado existe un también ciclo de vida. que existe un El ciclo de PMBOK vida. había El PPOK había identificado 5 etapas, identificado 5 etapas. que es inicio, Etapas que es planificación, inicio, ejecución, planificación, monitoreo, control ejecución, y cierre. monitoreo, control y cierre. Entonces, esas eran las 5 etapas Esas eran las 5 etapas de la gestión de la gestión del ciclo de vida de la gestión de un proyecto. del ciclo de vida de un proyecto. El ciclo de vida de un Y esta era proyecto. una imagen Y esa era una imagen, de cómo y esa era una imagen de cómo interpretábamos interpretábamos esta, este esta, ciclo de vida, ¿no? este ciclo Teníamos de vida. ahí el inicio, No la teníamos ahí planificación, la la implementación, planificación, el la cierre implementación y de manera y de manera transversal, transversal, perdón, transversal, perdón, el monitoreo y control, ¿no? el Habíamos monitoreo visto y que había control, una ¿no? línea Habíamos visto que había una continua línea y una línea punteada. continua y una La línea punteada. La continua línea es continua el es uso de el recursos en el uso de tiempo, recursos en el tiempo, cómo es que se va acumulando, cómo es que se va acumulando, y las líneas y las punteadas líneas punteadas era el uso de era el recursos, uso de pero recursos, por cada etapa o por cada por fase. cada etapa o por cada fase. O por cada fase. Entonces, Entonces, habíamos dicho también habíamos dicho también que el PMBOK no era una metodología, sino era un conjunto de buenas prácticas, y que el PM4R era una metodología propuesta por el BIT y estaba basada en el PMBOK. Eso es lo que que es habíamos lo que habíamos indicado, ¿no? indicado, ¿no? Que el BIT tiene una cartera importante de proyectos a nivel global y con esta metodología que ellos proponen es que están gestionando sus proyectos y hasta ahora, bueno, aparentemente con resultados muy, muy positivos. Habíamos hablado también de que en toda gestión de proyectos existe una triple restricción y este es el alcance, el tiempo y el costo.
Estas tres aristas son las que componen la triple restricción y el trabajo más complicado del project manager o del gestor de proyectos es mantener ese equilibrio entre estas restricciones, ¿no? Para poder garantizar el éxito del proyecto. Habíamos visto también que para lo que es la gerencia de proyectos se necesitan ciertas habilidades, como mínimo cuatro: liderazgo, comunicación, resolución de problemas y orientado hacia resultados. Habíamos visto también un esquema un poco más visual donde se tenía mayor detalle sobre estas habilidades que, bueno, habíamos comentado ya, ¿no? Liderazgo, comunicación, resolución de problemas, orientación a resultados. Y la metodología de los 7 pasos, ¿no? Partíamos del alcance del proyecto y sobre ese alcance del proyecto nosotros construíamos primero la EDT, el cronograma del proyecto, la curva de recursos, la matriz de adquisiciones, la matriz de riesgos, la matriz de comunicaciones y la matriz de asignación de responsabilidades o matriz RACI. Dentro de lo que es esta metodología de los 7 pasos, habíamos visto también que en relación a la EDT había un proceso de entrada, habían técnicas y un proceso de salida. Entonces, dentro de las entradas, para poder construir o desarrollar esta EDT, teníamos la matriz de resultados, documentos de aprobación del proyecto y lo que es información histórica, ¿no? Información de proyectos pasados que nos pueda servir como una referencia para poder nosotros ir desarrollando nuestra EDT. Y dentro de las técnicas teníamos la descomposición del trabajo, ¿no? Que era el principio de divide y vencerás. En este caso es divide y controlarás, ¿no? Todo el equipo o todos los componentes que se necesitan para implementar el proyecto los descomponemos para poder nosotros tener un mejor control de cada uno de estos componentes, ¿no? Y la suma de todos estos entregables me debe dar el 100%, me debe dar el alcance del proyecto. Entonces, la salida era ya la propia EDT. Entonces, ese era un ejemplo visual, el objetivo del proyecto, componente 1, componente 2, producto 1, producto 2, los entregables, los paquetes de trabajo. Entonces, con eso ya teníamos, o tenemos, perdón, una visibilidad de todo lo que se va a implementar. Eso era una recomendación de cómo es que se puede implementar la EDT y hablábamos de identificar los productos del proyecto, desglosar en componentes, definir los paquetes de trabajo, asignar códigos de identificación para poder tener luego la trazabilidad, verificar la estructura y lo que decíamos, ¿no? Aplicar la regla del 100, ¿no? La suma de todos estos componentes me tiene que dar el 100%. Habíamos visto también crear el diccionario de la EDT para poder entender de qué trata cada uno de los paquetes de trabajo. Aprobar y comunicar también era un aspecto importante, ya que con esto aseguramos que el cliente, en este caso, entienda que estos entregables son los que el equipo va a trabajar y se va a encargar de entregarlo de acuerdo a lo que está pidiendo el proyecto, ¿no? O sea, de acuerdo al alcance, al costo y al tiempo, ¿no? Que era la triple restricción. Entonces, se formaliza prácticamente la EDT para que todos estén alineados, todo el equipo, todos los involucrados y podamos avanzar hacia un norte positivo, que es lo que se busca, justamente con esta metodología. Y habíamos puesto también un ejemplo, lo habíamos potenciado utilizando las diferentes inteligencias artificiales generativas como Claude, Copilot, DeepSeek, que era el modelo chino, ChatGPT, y con eso habíamos hecho toda una iteración, ¿no? Donde estaban los diferentes ejemplos para poder crear una EDT. Eso era un ejemplo que habíamos visto de un colegio, el diccionario de la EDT también. Y el siguiente paso era o es construir o desarrollar el cronograma. Y justamente decíamos que cada etapa guarda relación con la anterior.
O sea, si nosotros tenemos ya bien definido la EDT, o sea, los entregables del proyecto, entonces con ese input, o esta EDT sirve como un input para poder nosotros también construir el cronograma. Entonces, el siguiente paso es identificar cuáles son las entradas para desarrollar el cronograma, ¿no? La EDT, las restricciones, las dependencias externas, el calendario de recursos y los documentos de aprobación del proyecto. Con todas estas entradas es que utilizamos diferentes técnicas para poder empezar a construir el cronograma. Técnicas como estimación de tiempos, secuencias de actividades, diagramas de red, la ruta crítica que es súper básico, súper interesante. Tenemos que tener muy bien identificada la ruta crítica para poder saber cuáles son las actividades en las cuales tenemos que ponerle mucho foco y no poder, digamos, esperar que de repente cuando pase algo, cuando se ejecute esta actividad, ocurra algún imprevisto, ¿no? Un riesgo que se pueda disparar. Por eso es importante tenerlo muy bien identificado el tema de la ruta crítica. Y el diagrama de Gantt, que todos conocemos, para poder tener una visión del proyecto. Y habían técnicas también de comprensión del cronograma. Con todas estas entradas, con todas estas técnicas, obtenemos como salida ya el cronograma del proyecto, ¿no? Y el cronograma del proyecto finalmente se tiene que también igual institucionalizar, como se dice, ¿no? O sea, hacer de conocimiento a todos los involucrados, este es el cronograma del proyecto. Tenemos dos entregables ahí, ¿no? Primero, la EDT, la suma del 100%, son los paquetes de trabajo que te tengo que entregar, y el cronograma, que es el plazo en el que yo me voy a demorar en entregarte el proyecto. Estas son las dos primeras líneas bases. Sobre esas dos líneas bases vamos trabajando el proyecto. Luego tenemos como tercer paso la curva de uso de recursos, que está asignado o que está relacionado con el tema de costos. Con esto completamos la tercera variable o la tercera arista de lo que es la triple restricción: alcance, costo y tiempo. Entonces, aquí teníamos también igual como entradas la EDT, el cronograma, restricciones, documentos de aprobación, información financiera. La información financiera se saca del lo que es el Project Charter, ¿verdad? Que es la discusión del proyecto, donde está el monto general de manera global. Entonces, ese input te sirve para que tú luego, aplicando las técnicas de estimación de costos y análisis de presupuesto, determines lo que es la curva de uso de recursos. De la misma manera, ¿no? Una vez que ya tenemos esto calculado, esto ya bien elaborado, tenemos que también igual hacerle de conocimiento a todos los interesados para que ellos tengan claro esta tercera restricción, ¿no? O esta triple restricción: el alcance, el costo y el tiempo. Hemos visto que existen prompts muy poderosos que nos ayudan a poder construir esta documentación y planificar de una manera mucho más asertiva. Ya no tener cero información, simplemente es iterar con la IA, con diferentes IAs, y el resultado de estas iteraciones lo discutimos, lo revisamos con nuestro equipo de trabajo, lo refinamos, y eso es lo que vamos presentando al cliente. Entonces ya no es como antes, que de repente teníamos cero información o teníamos información de manera manual, entonces no se podía avanzar de una manera muy rápida, muy veloz. Ahora creo que todo eso cambió. Hemos visto ayer unos prompts que nos permiten generar diferentes tipos de información, resultados, nos dan muchas ideas, muchos tips. La IA realmente está revolucionando la forma como gestionamos los proyectos, pero hay que hacerlo de manera responsable, ¿no? Cuando digo de manera responsable, no solamente es copiar, pegar, imprimir, ¿no? Sino es realmente validarlo, realmente revisar que todo esto sea correcto, porque también la IA te puede devolver información que no es correcta, te puede devolver cualquier cosa, y eso se conoce como una alucinación. Entonces, en un entorno controlado, lo único que queda es tratar de buscar información y validarla, ¿no? Validarla, discutirla con el equipo, ¿no? Lo bueno que
Los proyectos son similares, ¿no? No son iguales, cada uno es independiente, pero como son similares, es fácil de poder darse cuenta si estamos yendo por un buen camino también. Entonces, eso es lo interesante, ¿no? Y al tener ya una metodología, ya tenemos una hoja de ruta sobre la cual nosotros nos podemos mover, ¿no? Sobre la cual podemos ir avanzando. Entonces, eso es importante. Aquí teníamos un ejemplo de una curva de uso de recursos donde estaba el costo acumulado por mes y luego un gráfico donde podíamos ver la curva S en el tiempo, ¿no? Esta es la línea base del costo. Luego vamos a tener que ir iterando para ver si es que lo que se está ejecutando está de acuerdo a lo real, ¿no? Y con eso sacamos el valor ganado para ver si lo planificado en cuanto a costo, en cuanto a tiempo, está aproximado a lo real, si estamos adelantados al proyecto, si estamos con retrasos en el proyecto, si hay un tema de costo hundido por ahí, si nos está desviando de repente mucho el cronograma con respecto a lo que planificamos, entonces todo eso ya lo vamos iterando ahí en ese momento, ¿no? En ese momento, ¿no? Y también habíamos visto la matriz de adquisiciones. En la matriz de adquisición, proceso de entrada, herramientas técnicas. Únicas, Hola, hola. hola, hola. Ahora sí se me escucha. ¿Se me escucha? Se me había, Había creo que caído el internet. internet. Hasta aquí nos quedamos, ¿verdad? En la 5, ¿no? En la matriz 5, ¿no? ¿No? Hola, ¿se me escucha? Hola, ¿se me escucha? Hola, ¿se me escucha? Ya, a ver, Ya, entonces a ver, entonces continuamos. continuamos. Ya, a ver. Ya, a ver. Habíamos Habíamos dicho dicho que tenemos la que matriz de tenemos las adquisiciones. adquisiciones, ¿Se escucha con eco? A ver, dame un con eco. ratito. A ver, ahora sí. En el chat me pueden confirmar si se escucha bien o si hay un detalle, un delay. Ah, ya está bien, me parece. A ver, bueno, continuemos entonces. Les decía, tenemos el proceso, que es la matriz de adquisiciones, y también tiene pues sus entradas, sus técnicas y sus salidas, ¿no? Dentro de las entradas tenemos la EDT, el cronograma, contrato, normas y regulaciones y condiciones del mercado. Dentro de las técnicas tenemos lo que es análisis de requerimientos y dentro de las salidas tenemos la matriz de adquisiciones. Entonces, con con este esquema, con esta matriz construida, ya podemos saber en qué momento vamos a requerir los materiales, equipos, bienes, servicios para poder ejecutarlo durante el proyecto, ¿no? Ciclo de vida del proyecto. Y también habíamos hecho un ejemplo utilizando la IA de cómo es que se debería construir una matriz de adquisiciones. Asimismo, también habíamos visto el tema de la matriz de riesgos.
habíamos dicho que existían dos tipos de riesgos, riesgos positivos y riesgos negativos. Dentro de lo que es la definición de riesgos, habíamos dicho también que son eventos previstos o imprevistos capaces de afectar el logro de los objetivos y los resultados esperados del proyecto. Entonces, habían también diferentes estrategias para poder abordar los riesgos, ¿no? Y también habíamos dicho que para poder hacer una matriz de riesgos teníamos diferentes entradas, que es la EDT, el cronograma, presupuesto, la matriz de interesados, información histórica, o sea, proyectos pasados similares. Dentro de las técnicas teníamos identificación, análisis y cuantificación de riesgos y lo que es la categorización de riesgos. Y como salida lo que obtenemos es la matriz de riesgo y los planes de respuesta a los riesgos. Entonces también habíamos dicho cómo era un formato propuesto para poder tener construido esta matriz de riesgo. Y este era el formato que habíamos dicho, ¿no? Los números de riesgo, el tipo de riesgo, la descripción del riesgo, el impacto, la probabilidad, el cálculo de ese riesgo, y habíamos hecho una evaluación para ponderar si es que correspondía a un riesgo alto, medio o bajo. Habíamos también explicado que existía una matriz donde se podía calcular el tema de la probabilidad y el impacto también. Y una matriz de calor donde teníamos ya en cada cuadrante la clasificación del impacto que ocasiona un riesgo, ¿no? Probabilidad por impacto. Y ahí teníamos, ¿no? Si era alto, medio o bajo, el nivel de riesgo. Y las estrategias, claro. Cuando los riesgos son negativos, habían cuatro estrategias, ¿no? Evitar, transferir, mitigar, aceptar. De igual manera, cuando un riesgo es positivo, también habían cuatro estrategias. Explotar, mejorar, compartir. Un ejemplo de riesgo positivo, decíamos, ¿no? Que supongamos que tenemos un proyecto donde nos piden, nos dicen, si es que todos los trabajadores se encuentran vacunados contra el COVID, tienen tres vacunas de COVID, entonces vamos a darle una exoneración tributaria. Entonces, en ese momento, ¿la empresa qué haría? Trataría de solicitar a todos los trabajadores, si tienen sus tres vacunas contra el COVID, y en caso faltase hacer la vacunación de algunos trabajadores, de la dosis que se necesita para completar, lo más probable es que contraten un tercero que se encargue de hacer esta vacunación para poder asegurar que ese beneficio se puede explotar para el proyecto. Eso es lo que va a pasar, ¿no? Entonces, eso es aprovechar, por ejemplo, un riesgo positivo, porque me está generando un beneficio al proyecto y lo está compartiendo con un tercero, ¿no? Para que le ayude a que se concrete, ¿no? Por eso es importante saber esto, ¿no? Para ver que hay estrategias que nos permiten explotar los riesgos. Y bueno, habíamos hecho también un par de ejemplos y luego habíamos hablado sobre la matriz de comunicaciones. Habíamos dicho también que teníamos un proceso de entrada, técnicas y salidas. Entonces, dentro de las entradas tenemos la matriz de los stakeholders o matriz de los interesados, el cronograma y los factores organizacionales. Dentro de las técnicas tenemos análisis de requisitos de comunicación y con esta técnica obtenemos como salida la matriz de comunicaciones. Habíamos dicho también que ese es un ejemplo de una matriz de comunicaciones. Entonces ahí estaba el objetivo, el usuario, la responsabilidad y el tiempo, ¿no? Cuándo se empezaba, con qué frecuencia se hacía. En todo proyecto siempre tiene que existir, por ejemplo,
una reunión de seguimiento, una reunión en la que yo pueda juntarme con las personas involucradas del proyecto para poder ir comunicando las acciones que se vienen haciendo o los resultados que se están obteniendo. Entonces son diferentes tipos de reuniones que se van manejando durante la gestión del proyecto, algunas a nivel gerencial, algunas con el equipo técnico, algunos con el sponsor de repente, otras veces con el cliente. Entonces, poco a poco eso se tiene que ir acondicionando, tiene que quedar muy bien identificado para poder nosotros tener un control de las comunicaciones, saber cuándo comunicar, dónde comunicar, asignar un responsable, entonces, y dejar todo documentado, ¿no? Porque siempre los proyectos en el tiempo se fiscalizan y tiene que quedar la documentación y toda la trazabilidad de las decisiones o acciones que se tomaron durante la ejecución del proyecto. Entonces, con eso yo ya tengo como que una bitácora, ¿no? Y ya sé por qué se tomó tal decisión, por qué se tomó tal acción. Entonces hay un sustento y hay toda una trazabilidad, ¿no? En el tema de riesgos igual, ¿no? Entonces, si no tenemos esto documentado, entonces puede haber problemas. Y si es un proyecto para el gobierno, peor todavía, porque, bueno, acá en el Perú la Contraloría está siempre ahí en cacería de brujas, ¿no? Buscando ahí, escarbando. Entonces, esto es importante, ¿no? Siempre rescatar, siempre tratar de tener esa información. Y también habíamos visto un ejemplo de la matriz de comunicaciones utilizando la inteligencia artificial. Y bueno, luego tenemos la matriz de responsabilidades, que es una matriz que utiliza mucho gestión de recursos humanos para poder saber quiénes son las personas responsables de hacer o de cumplir ciertos roles, ciertas actividades. Entonces, esta matriz también tiene sus entradas, tiene sus técnicas y tiene un proceso de salida, ¿no? Dentro de las entradas, la EDT, el cronograma, riesgos y los FAE, ¿no? Que son o FAO, perdón, que son los factores organizacionales. Entonces, dentro de las técnicas tenemos la identificación de roles, análisis de funciones y competencias. Y dentro de las salidas tenemos la matriz de responsabilidades. Aquí tenemos una descripción de los roles que comprenden esta matriz de responsabilidades. Entonces tenemos siempre en toda actividad existe un responsable, ¿no? Por eso está la R ahí, responsable de la ejecución. Alguien que es responsable de esta manera para cada producto y entregable de la EDT existe normalmente una persona responsable de su ejecución o de asegurarse que se ejecute. Este principio es importante, ¿ah? Muy importante, porque siempre debe haber solo uno. No puedes poner dos o tres, no, solo es un solo responsable. Entonces ahí aseguras que esta persona realmente cumpla con la labor que le estás dejando o con el entregable que le estás dando. Entonces, de tal manera que tú aseguras que el 100% de los entregables se puedan completar, porque ya tienes un responsable a quien tú le vas a pedir cuentas. Y durante tu gestión de las comunicaciones, de manera semanal, vas a poder ir iterando y en cada iteración vas a poder hacer el seguimiento correspondiente. Asimismo, también existe el otro rol que es el del que aprueba, alguien que asume la responsabilidad final por la ejecución correcta y completa de un producto o entregable y recibe las informaciones de los responsables de su ejecución. Por ejemplo, los contratistas, ¿no? Tú le entregas a un contratista la posta y él se encarga de ejecutar, él asume la responsabilidad. Entonces, la garantía, por ejemplo, si falla algo, hay un documento de garantía que te permite cambiar los equipos fallados para que estos se puedan reemplazar en beneficio del proyecto y el proyecto no se vea afectado.
también existe el rol del consultado. Según el PMBOK, el consultado es alguien que no está implicado directamente en la ejecución de un producto o entregable, pero que proporciona algún tipo de insumo para el proceso o es consultado para saber su opinión o pedirle un consejo. Y por último, el informado. Ese rol es alguien que recibe los resultados de un producto o entregable y recibe información acerca de los avances. Entonces, esos son los cuatro roles principales de esta matriz de responsabilidades o matriz RACI, y es importante siempre tenerlo mapeado para poder nosotros saber quién es quién en el proyecto, ¿no? ¿Cuál es su rol en el proyecto? Si es una persona que va a ejecutar una tarea, si es una persona que se le va a informar, si es una persona que va a tomar, que se le va a consultar, ¿no? Entonces, es importante saber eso, ¿no? Vamos a hacer un ejemplo utilizando la IA para poder tener un panorama un poco más claro. Entonces, a ver, voy a compartirles el prompt para que ustedes también lo puedan ejecutar en su casa. A ver dónde está acá el chat. Y vamos a continuar con el mismo ejemplo. Esa es la matriz de responsabilidades. RACI. A ver, entonces acá tenemos. Le acabo de pasar al grupo. Y voy a compartir la pantalla. A ver, un minuto, por favor. Muy bien. A ver. Entonces, entramos a la IA. A ver, perdón. Bueno, vamos a actualizar. Vamos a actualizar, a ver. A ver, actualizamos. Vamos a pedirle un nuevo chat para poder sincronizarlo y vamos a darle enviar. Entonces ahí vemos cómo la IA empieza a construir la matriz de responsabilidades para el proyecto que nosotros habíamos puesto para el ejemplo. Y bueno, se nos cayó la IA, miren, por ejemplo, esto puede pasar también, ¿ah? Ha habido una caída de Claudia. Vamos nuevamente a refrescarlo. Vamos a darle nuevo. Vamos a pegar el prompt y vamos a ver si es que esta vez ya funciona normal. Vamos a darle enviar. A ver, a ver qué pasa. Lo bueno es que estamos en vivo, como todos pueden ver. Entonces aquí no estamos sorprendiendo a nadie, no estamos viendo sobre la marcha que hay ejemplos que se pueden ejecutar. Bueno, está fallando Claudia. Vamos con la otra IA, ChatGPT. Vamos a ver qué dice ChatGPT y empieza a hacer su análisis. Ahí está iterando. Mientras que carga ChatGPT, entramos a ver DeepSeek, que es el modelo chino, a ver qué nos devuelve DeepSeek. Y empezamos ahí. Entonces ahí el modelo chino nos empieza a indicar los roles que habíamos dicho anteriormente hace un momento. Entonces ahí está el que aprueba, el que ejecuta la tarea o responsable, al que le consultan y al que le informan. Y entonces ahí ponen, ¿no? Los stakeholders. Empieza a definir quiénes son los stakeholders, empieza a ver los roles y sobre eso empieza a construir ya la matriz RACI. Entonces el diseño arquitectónico, y ahí pone, ¿no? El Ministerio de Educación, y pone ahí la empresa constructora, el gerente del proyecto, y luego pone el arquitecto o ingeniero de diseño. Ahí pone, ¿no? Con respecto al diseño arquitectónico, acá le está diciendo que el gobierno, en este caso, es el que aprueba, ¿no? El que aprueba el diseño. Acá le pone la contable. Le pone en ese, que es la empresa constructora, es la responsable.
GP, que es el gerente de proyecto, es consultado, ¿no? ¿Y quién se encarga de lo que es el diseño? Arquitectura, ¿no? Acá está, responsable. Entonces ahí vamos viendo cómo se construye la matriz RACI y los diferentes roles con sus diferentes agentes o stakeholders para poder saber cómo gestionar las expectativas de los interesados, ¿no? Al nosotros ya tener identificado estos roles, va a ser mucho más fácil saber también comunicar, ¿no? Y acá está alguna explicación, una explicación clave, perdón. Acá te dice, ¿no? El Ministerio de Educación aprueba diseño, presupuesto, recibe la obra, pero delega la ejecución a la empresa constructora. Empresa constructora, responsable principal de la construcción y la subcontratación. El gerente del proyecto coordina entre partes, gestiona el cronograma y recursos. Supervisor de obra, asegura el cumplimiento técnico normativo. Comité de padres, municipio, consultado en diseño y capacitación, pero no decide. Proveedores y contratistas, responsables de entregas especializadas, ¿no? ¿Cómo lo ven? Miren, ¿qué tal, qué tal potencia, ¿no? De la inteligencia artificial generativa, cómo este modelo chino nos da ya un alcance y con eso podemos tener un nivel inicial en el que podemos ya tener una respuesta. Y bueno, acá me ha generado la matriz RACI en Excel, miren. A ver, vamos a abrirlo. A ver, un minuto, voy a abrir la matriz RACI. Para que ustedes también lo puedan ver. Ahí está la matriz RACI que me ha generado en este caso ChatGPT. ChatGPT me está generando esa matriz RACI que ustedes lo pueden utilizar como una plantilla y con su equipo lo pueden revisar. Y acá están las actividades, ¿no? Entonces, a ver, Entonces, a ver, tenemos aquí las tenemos aquí actividades. las actividades, Se escucha con eco. Ya, a ver, ahora sí. Creo que mejor. Y lo otro, a ver, vamos otra vez acá mostrando acá la IA. Vamos a entrar otra vez a claude.ia, para ver si es que ya tenemos alguna respuesta. Mientras tanto, vamos a abrir Copilot. Entonces, y vamos a ver si Copilot también nos puede devolver alguna respuesta. A ver, vamos abriendo acá Copilot, acá está. A ver, vamos a actualizar. Copilot. Ahí estoy colocando el prompt a Copilot. Copilot está empezando a generar una respuesta. Copilot está empezando a respuesta. Sí, a ver. A ver, vamos de nuevo con el ejemplo. A ver, vamos de nuevo con el ejemplo. Hace un momento se cayó la conexión. No sé por qué pasa eso. Nunca me pasa esto del internet. Entonces, habíamos visto con dos IA, con la IA DeepSeek, y habíamos tenido una respuesta. Y con la IA de ChatGPT nos había generado un archivo en Excel
Y miren, con la IA de, a ver, de Copilot de Microsoft, también estamos obteniendo una respuesta. A ver, aquí tenemos lo que me dice Copilot, ¿no? Aquí tienes una materia de responsabilidad de RACI para la construcción de un colegio y también me está diciendo acá, esta matriz ayuda a definir quién es responsable, aprobador, consultado e informado en cada actividad clave del proyecto. Entonces aquí me dice, ¿no? Planificación del proyecto y acá me indica el responsable es la constructora, ¿no? ¿Quién es el que aprueba? El Ministerio de Educación. En el caso del diseño, ¿quién es el responsable? La empresa constructora. ¿Quién es el que aprueba? Acá el equipo de ingenieros y arquitectos. Y así me va indicando, ¿no? Gestión de permisos, licencias, adquisiciones. Entonces, todo esto lo va definiendo a alto nivel. Y luego me va dando algunos alcances más. Me empieza a decir ahí, ¿no? Esa matriz, todo lo que se va necesitando. Qué potente también es esa versión de Microsoft. Y bueno, ahora vamos a ver la versión de Claude. Se cae Claude. No quiere con nosotros hoy día. Pero tenemos también Géminis, Géminis IA, que es de Google. Entramos acá. ¿Han usado Géminis alguna vez? Es igual. Todos tienen el mismo prompt, la misma estructura prompt. Y acá está Géminis de Microsoft, que también es gratis, también lo pueden usar. Y ahí está, ¿no? Todos nos devuelven resultados similares. Todos nos van indicando los responsables, los consultados, los informados. Entonces, creo que con toda esa información, nosotros ya tenemos una idea más clara, podemos ir consolidando, podemos ir atando cabos y con eso podemos ir también, podemos ir viendo qué acción tomar, ¿no? Con nuestro equipo nos podemos ir reuniendo y podemos ir avanzando. Bien, entonces, hasta ahí todo claro con lo que es matriz de responsabilidades. ¿Algún comentario, consulta? Creo que estará todo claro. Un comentario, consulta. Bueno, entonces continuamos. A ver, A ver, una vez que ya tenemos la matriz de responsabilidades, era la última herramienta. Recordemos algo. Bien, la metodología de los 7 pasos, la metodología de los 7 pasos es el uso de todas estas herramientas para planificar el el proyecto. proyecto. ¿No? Entonces, a ver, voy a poner acá la pantalla. Aquí tenemos, aquí está.